Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a todas las personas que se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es en el interior de la Catedral de Jaén. Cuando hablamos de Jaén o hablamos de aceite o hablamos de Vandelvira, efectivamente, vamos a recorrer ya la joya de la corona de su proceso arquitectónico y constructivo, que es diversas estancias en el interior de la Catedral de Jaén. Pero vamos con el introito, que es un poco lo que os gusta. Heidelberg, que es una ciudad alemana, me sonaba a mí de dos cosas. Primero, que está todavía, y creo que seguirá muchos años, hermanada con la ciudad de San Sebastián en Donostia, y siempre cuando me acercaba por la carretera, sobre todo, y a veces también creo recordar que en algunas otras partes dentro de la ciudad ponía esta ciudad está hermanada con la ciudad de Heidelberg, y sonaba como una cosa como muy lejana. También me sonaba a imprentas, a las máquinas, a casi todas las máquinas que tenía mi amigo Nemesio, a las antiguas, que eran, no sé por qué, todas las máquinas, durante un tiempo, las máquinas más antiguas de la imprenta que yo conocí, eran de color negro, y las letras que tenían eran unas letras plateadas, y a veces doradas, pero en casi toda la maquinaria que había extendida por las imprentas, sobre todo por la suya, que conocí bien, y por otras que también, igual acompañándole en que te iba a hacer alguna prueba a algún sitio o por alguna pieza que se le había estropeado y que tenía que traer de otro taller, casi todas ponían Heidelberg. Variaban los desarrollos de la máquina, pero todas eran de ahí. Y decía yo, bueno, pues esto tiene que ser una máquina, una ciudad de fundir y de preparar este tipo de máquinas. Pero claro, yo pensaba, esto estoy hablando cuando yo era jovencete, que yo no iba a ir nunca a Heidelberg. Decía, bueno, eso queda en Alemania. En Alemania van los emigrantes, que era un poco la mentalidad que teníamos nosotros, ¿no? Ya nos daba miedo movernos al pueblo de al lado, pues ya hablar de Heidelberg, hablar de Alemania era pues eso, que te ibas allí a trabajar a una obra o a limpiar alcantarillas, que era lo que iba mucha gente de aquí en la inmigración. Luego la inmigración se ha hecho ya, de la gente que ha ido de aquí se han hecho muchos muy importantes, y hay por esas ciudades hay médicos, hay incluso hay familiares míos que están allí, que ostentan cargos importantes dentro de lo que es el desarrollo cultural de algunos pueblos. Pero entonces se iba a hacer allí los trabajos que nadie quería, porque la inmigración de los años 50, 60, incluso primeros de los 70 era eso, no era otra cosa. No iban más que 2 o 3 del cuerpo diplomático y algún profesor que le invitaban porque era alguna persona excepcional. Bien, y pues yo decía, aquí no voy a ir nunca, pero las casualidades de la vida, conocí y tengo un amigo, creo que está por África. Fijaros cómo son las cosas. Mi amigo algunos se sonreirá cuando oiga este introito, porque se acordará del personaje. El personaje se llama Matías. Le llamamos Matías el luterano, porque era en toda esa zona de Heidelberg son luteranos. El ver un católico, puede verlo, pero es como encontrar pues no sé qué decir, como encontrar un pingüino en Mali o en medio del desierto de Sahara. Es una cosa, puede pasar, pero no es lo normal. Y cuando una vez estando allí en Alemania,
pues nos invitó, como había estado conviviendo con nosotros y viviendo en Guadalajara durante mucho tiempo, nos dijo, oye, pues si venís un día a Heidelberg, yo vivo al lado y venís a visitarnos. Él también vivía por aquella zona su novia Inge, ya no me acuerdo cómo se escribía, ahora ya lo tengo en la nebulosa porque han pasado de esto pues como 25 años. Y cuando llegué a Heidelberg me impresionó por una ciudad con él. A mí los ríos, todos estos ríos pasando barcos y tal, es una cosa que me enloquecen. No sé por qué los ríos, como yo vivía en un río ultracontaminado, cuando cuando empecé a ver ríos limpios, que la gente pescaba, que se bañaba, que había patos, me parecía como que un río era un sinónimo de vida. Yo había vivido un río como sinónimo de contaminación. Sin embargo, decía, hay que ver aquí qué bonitos. Y luego eran ríos grandes, porque coincidiréis conmigo que salvo el Tajo ya en Portugal y el Duero en Oporto y el Guadalquivir en Sevilla y el Ebro en su desembocadura, lo nuestro, comparados con los ríos europeos, son arroyos, hay que decirlo. Serán muy bonitos, muy bucólicos, cargados de historia, cargados de peso, cargados de grandes aventuras, de creaciones literarias, pero son arroyos comparados con los grandes ríos europeos. Así que me producen una emoción terrible. Y pues nada, allí que nos fuimos, ya cuando quedamos en lo que era el centro de Heidelberg, que es la Marktplatz, que creo que será Marktplatz, creo que es la plaza del mercado. Allí a la sombra de la Heilige Kirche, en alemán, la gran bueno, no voy a decir la traducción, porque una vez ya hice una traducción y una que había estado en Alemania me segó la hierba debajo de los pies, o sea que ni lo pronuncio ni lo digo más veces. Y la verdad que fue una experiencia increíble. Primero es una zona, curiosamente, que hay una zona cercana, pero hay muy buen vino. Es una cosa curiosa. Los alemanes no tienen mucho vino porque tienen poca isolación, pocos rayos de sol. Pero bueno, como traen vino de la Mancha y suben los grados y todas estas cosas, pues les sale un vino muy curioso y muy decente. Entonces tengo el recuerdo de varias cosas que son las que os voy a llevar porque la historia de Matías va a tener dos partes. Esta parte de este introito y otro día continuaré con otro introito que me enlazará a otra historia, como podéis imaginaros. Y entonces el paseo al lado del río Neckar, impresionante. Que tengo unos recuerdos, era un día de estos de primavera, que ya caldeaba el sol, que era todo tan verde, todo salía. Está el castillo de Heidelberg que está metido como dentro de un bosque en la altura, y subimos ahí en un funicular y veíamos debajo todo lo que era la ciudad, el río, los barquitos que se movía, que era el puente de Karl Theodor, que ahí era donde vi yo por primera vez cómo ponían allí el candado en las barandillas y tiraban la llave al río, así tirándolo por la espalda y jurándose amor eterno. Bueno, el amor eterno, ya sabéis, para muchos era el tiempo que duraba en llegar la llave al agua. Pero bueno, eso eran cosas de aquellos fervores juveniles y se hacía. Yo no lo vi en París ni en todas esas cosas. Aquí fue precisamente donde vi la primera vez lo del candado. Es un puente largo, es un puente que tiene 180 metros de longitud y es muy bonito pasear también por él. Está construido en 1788 en arenisca y claro, desde ese puente tienes unas vistas magníficas de todo lo que es el conjunto histórico. Luego también está, claro, y arriba en la montaña, el castillo de Heidelberg, que es absolutamente increíble. Hay un restaurante un restaurante de estos lujísimo. El Museo Alemán de Farmacia también está allí instalado, y hay un torreón que tiene
las vistas del casco histórico desde lo que se llama el Torreón, la Torre Gruesa, la Dikendrum, son sensacionales. Ya os digo, es un sitio para poder verlo. Y luego el verde va bajando por la ladera. No hay ni una... Bueno, yo cuando estuve no vi ni una rama seca, por decirlo de alguna manera. Desde la otra colina, no desde donde está el castillo de Heidelberg, sino desde la otra colina, pues es desde donde se vislumbra todo lo que es la belleza del castillo de Heidelberg, que es un castillo, no os hagáis una idea de los castillos nuestros, tenéis que ir allí a haceros a la idea de un palacio más que de un castillo defensivo propiamente dicho. Y tengo también recuerdo de haber tomado allí unos codillos de cerdo impresionantes, codillos asados con el tzale, que son los fideos de huevo, y con el chucrut, con la col fermentada, con la berza fermentada, y me acuerdo que además te lo ponían bien lleno, y hay, así como, yo no sé si era porque mi amigo tenía esa costumbre. Lo que sí hacíamos, vi que hacían, entonces igual ahora lo hacen, o lo viví yo personalmente, era para alternar, en aquella ciudad se tomaba más vino y para comer se tomaba más cerveza. No lo sé porque yo al menos ese recuerdo tengo. Igual alguno me está oyendo y me dice, mira, oye, déjate de rollos que yo lo he vivido exactamente igual. Y me acuerdo que uno de cuando terminamos nos íbamos a dirigir a la parte que estaba más arriba, o sea, más arriba, no, a ver si me sé explicar, porque en el norte nosotros siempre empleamos mucho arriba abajo por la latitud, pero la gente cuando nos oye dice eso es ir de un punto a otro, no es subir y bajar, aunque también lo es si medimos por la latitud, pero es movernos. Entonces fuimos en barco desde Heidelberg, luego el río Neckar sigue hacia el Rin, y hacia allí fuimos hacia exactamente el pueblo, que no era excesivamente grande, donde vivía Matías. Y ya os he dicho que voy a continuar su historia en una segunda parte, porque yo en ese viaje, ya lo sabía de antes, me pegó un tratado de la maldad del cloro absolutamente increíble, y por la maldad del cloro cogeré la garrafa con la mano para contarnos una historia que me pasó, que me llevará a otra historia, pero ya esa en Granada. Así que Matías el Luterano, las máquinas de las imprentas de Heidelberg, el hermanamiento con la ciudad de San Sebastián, la bellísima ciudad que es Heidelberg, lo bien que se come allí, los vinos, el puente donde los jóvenes enamorados dejaban su candado y tiraban por encima del hombro la llave al río Neckar. Bueno, un poco romántico sí que me ha salido todo esto, pero esto me lleva al interior de la Catedral de Jaén, que bueno, romántica para algunos puede ser, sobre todo por los recuerdos que les pueda traer, pero sobre todo es bella en su esencia y en lo que es su parte constructiva. Bueno, la parte principal de la catedral se inscribe en un rectángulo compartimentado en distintas estancias, entre las que se encuentran el altar mayor, el coro, la sacristía, el transcoro, la sala capitular, el sagrario, la capilla mayor y las capillas menores. O sea, es densa la visita, tampoco lleva excesivamente tiempo, porque igual estamos acostumbrados a unas grandes catedrales y esta no es excesivamente grande, aunque sí que tiene un tamaño interesante. La planta, como os he dicho, de la Catedral de Jaén es rectangular, con 2 torres adosadas y exenta y no tiene girola. Y el interior del templo se estructura en 3 naves diferenciadas por columnas de estilo corintio
y fustes estriados con bastones a distintas alturas, muy al gusto de Vandelvira. De pilares cruciformes y arcos de medio punto, la separación entre las mismas, estoy hablando de lo que es la parte digamos representativa, la parte que nos hace sentir todo lo que es el esplendor, la grandeza que nos acoge. La separación entre las mismas, entre los pilares cruciformes y los arcos de medio punto, hacen que haya muchos espacios libres para que entre la luz. Y junto a las linternas de las cúpulas crean una iluminación adecuada y envolvente, mejor resuelta que en otras catedrales, como en la de Guadix y en la de Granada. La cúpula se levanta sobre el crucero con linterna apoyada en pechinas y con un tambor de 12 metros de diámetro. El altar mayor de la Catedral de Jaén se erige en el centro del presbiterio, bordeado por 4 ángeles que guardan el tabernáculo. Es obra de Pedro de Arnal. Los ángeles del sagrario son esculturas de Juan Andán y Alfonso Giraldo, siendo los trabajos de bronce de Francisco Pecul y Felipe Atiachi, del siglo XVIII. Está en una parte de productores italianos, por eso nos recuerda, ya si por fuera nos recuerda que tiene un aire italianizante, cuando entramos por dentro todavía nos recuerda más. Está levantado, cuando os hablo de este altar mayor, sobre 3 gradas de jaspe granate, siguiendo la moda del estilo clasicista, y la custodia está realizada por Juan Ruiz el Vandalino, en plata. Es una réplica del original que se destruyó cuando la guerra, pero como estaban los dibujos y fotos había, pues se rehizo. Mide aproximadamente 2 metros de altura y tiene un peso de 110 kilos. Se erige sobre una planta hexagonal en varios cuerpos, estando el primero sostenido por ángeles separados por columnas, entre las que hay también imágenes de apóstoles, y en los niveles sucesivos están Abraham e Isaac, la Virgen María, San Juan y finalmente el Cristo resucitado, creando una armonía bastante perfecta. Una de las cosas que nos llama mucho la atención es el coro y la sillería de la catedral, sobre todo porque en lo que es el recorrido museístico, el recorrido de la visita turística, te puedes meter dentro de lo que es el coro, no sentarte, porque esto ya lo han prohibido prácticamente en todas las sillerías. Yo creo porque la gente ya se ponía ahí con un libro, con un periódico, y era más crear espíritu jocoso para la foto que verdaderamente tener interés en sentarse en la misericordia, que es ese asientito pequeñito que tenían los coros, y intentar vivir la experiencia de lo que eran los canónigos que elevaban allí sus cantos a la gloria de Dios. Bueno, el coro lo comenzó a construir José Gallego y Oviedo, discípulo de Churriguera, en el año 1730 y se acabó en 1736. Sus dimensiones rompen con lo que es la armonía del entorno renacentista, ya que es demasiado largo en proporción a su anchura, y es, como os he dicho, es el lugar destinado a las oraciones y los cantos de los canónigos. La cúpula tiene a los 4 evangelistas en sus pechinas y está decorada con ángeles cantores que imprimen definitivamente el carácter del lugar que describimos. Y bajo el suelo del coro están enterrados muchos obispos fallecidos durante su ministerio en el cabildo, así como los canónigos que han sido más destacados. Como os he dicho, la sillería del coro de la Catedral de Jaén se inició durante el obispado de Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, en el siglo XVI, y está compuesto por sitiales que pueden catalogarse por el tamaño de sus módulos, como una sillería alta y una sillería baja. Están divididos en 2, tallados en madera de nogal, y se distribuyen paralelas a las 3 paredes del recinto, formando un rectángulo cubierto por el lado que da
al altar mayor, desde donde contemplaban y desde donde contemplan en la actualidad la celebración de la liturgia en ese altar. Y está separada del crucero por una reja de hierro forjado y se remata con una cornisa de piedra que hace mayor la unidad del conjunto, creando un cuerpo casi independiente en el interior de la catedral. Sobre la silla episcopal se esculpió el escudo de Andrés Cabrejas Molina, obispo con el que la obra quedó finalizada. Fue realizada por los tallistas López Velasco, Jerónimo Quijano y Gutiérrez y Herrero durante el siglo XVI. En el año 1736 se amplió el número de sillería encargada por Miguel Arias y Julio Navarro, que las realizaron con el espíritu estético imperante en el conjunto, por lo que es difícil distinguirlas del resto. Se observan dos estilos, sin embargo, bien contrastados. Por una parte, el dirigido por José Gallego, de gusto flamenco, que recrea escenas naturalistas y atribuido al entallador alemán Gutiérrez y Herrero, y por otra, al gusto por grotescos y decorados de carácter clasicista que se contemplan en los añadidos durante el siglo XVIII, ya de influencia barroca. La sillería alta, 69 asientos, imaginaos cuánta gente debía andar funcionando por aquella catedral, o de los canónigos, está decorado con escenas del Nuevo Testamento y de los evangelios apócrifos. En el guardapolvo, o sea, en la parte que queda elevada, las imágenes corresponden al Antiguo Testamento y en los respaldos se inscribe la vida de Cristo. Reserva el obispo un lugar distinguido en la parte superior y cabe destacar la silla del prelado Suárez, obra de Jerónimo Quijano, según los especialistas, o de Juan López Velasco, según otros. Los ángeles, todo lo que son las subidas es increíble. La sillería baja tiene menos asientos, 53, y muestra los pasajes, de vidas y milagros de santos, y el banco llamado de los caballeros, que narra la infancia de la Virgen María, y en su guardapolvo el motivo de la creación, y era el lugar destinado a las autoridades de la ciudad o el cabildo cuando acudían a la liturgia catedralicia. También allí está el órgano, que está inserto en una estructura barroca. Es obra de José García y de Juan Manuel López, obra de 1870, habiendo también participado en su consolidación Fernando Medina, el que hay actualmente se construyó tras la Guerra Civil, siendo el tercero en haber ocupado ese lugar, y fue sometido el anterior a reformas en el año 1880. En Francisco Guerrero, el famoso músico que vivió entre 1528 y 1599, que fue un inminente de la música religiosa del Renacimiento de nuestro país, fue nombrado maestro de capilla de la catedral cuando solo contaba con 17 años de edad, y es recordado como uno de los polifonistas más destacados, estando en el cargo de maestro de allí de capilla del 1545 a 1548. Y en el Museo Catedralicio se guardan algunas obras, así como otros libros corales y partituras de los músicos que trabajaron en el coro, bueno, más que en el coro, con el coro. El trascoro de la Catedral de Jaén está situado frente a la puerta principal de la iglesia y fue realizado según diseño de José Gallego y Oviedo Portal en el año 1791 y ha sido interpretado como un relicario en miniatura. Está construido con diversos mármoles que forman juegos geométricos siguiendo líneas horizontales y verticales, y entre ellos tenemos el mármol de Cabra, de la ciudad de Cabra, que es de color rojo, mármol de Jabalcruz, que es negro, y mármol de Carrara, que era exportado desde la otra parte del Mediterráneo, que es blanco. En el altar vemos un cuadro de la Sagrada Familia del pintor valenciano Mariano Salvador Maella, insertado en un nicho con un arco de medio punto hecho con mármol negro de Jabalcruz y rojo de Cabra, y es conocido popularmente como la Virgen de Belén o el cuadro de las tijeras, y data del año 1783.
A cada uno de los lados del altar sobre el que se ubica el cuadro, recogidas en hornacinas, están las imágenes de Santo Toribio de Asturias y San Lorenzo. Ocupando un segundo nivel, por el canon de su tamaño, están las esculturas de San José y Santa Bárbara, y a la derecha las de Santa Catalina y de la Inmaculada a la izquierda. Y sobre el dintel que corre por encima del cuadro, 4 ángeles en oración nos señalan la omnipresencia de Dios, representado por ese triángulo rodeado de rayos de luz en el que se inscriben las letras hebreas con el nombre de Yahvé, aludiendo a lo que es la Santísima Trinidad, materializado en la Natividad de Jesús y en la Sagrada Familia que está allí abajo representada. Y los atributos que portan permiten identificar a 2 de ellos como San Miguel y San Rafael. El cuadro de Maella, hecho bajo las directrices de la escuela academicista en la que destacó este pintor, muestra una escena de San José que tiene a su hijo en brazos, mientras que la Virgen sentada permanece atenta, tal vez insegura de no ser ella la que guarde en su regazo al niño, y parece estar pidiendo a San José que le devuelva al niño, a ver si le pasa algo, como suele pasar con muchas madres. También vemos a San Juan Bautista de niño, con su pequeño cordero e indicando la inscripción que aparece sobre el conjunto de figuras en la que puede leerse et erat subditus illis, y era obediente a sus padres. Es una cita de Lucas 2:51. Y el cuadro ejemplifica, podemos entenderlo, como la obediencia que tenía el niño a Jesús y María. Y pues es muy tierno, es un cuadro muy tierno. En el transcoro, frente a la Puerta del Perdón, donde suele producirse en ocasiones la ceremonia del besapiés a nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo, es de alguna manera el principio del recorrido iniciático por el templo, que comienza con todo lo que es esta serie de representaciones que hemos ido viendo, y que nos hará saltar de todo lo que son las representaciones a lo que es el interior artístico verdaderamente descomunal de la obra de Andrés de Elvira. Algunos habréis quedado locos, besapiés de nuestro Padre Jesús Nazareno, el abuelo. Bueno, el abuelo es una de los pasos. Bueno, esto vamos a tener que darle un poco de aire para que lo entendamos. La Semana Santa jienense, la Semana Santa de Jaén, es una Semana Santa profundamente marcada por las devociones populares. Y una de las devociones populares es la de nuestro Padre Jesús el Nazareno, el abuelo, que es la que más devoción, concita, y que supone una convocatoria masiva de todo el pueblo de Jaén y de los innumerables nazarenos que van vestidos pues con su sayal o con su sotana, con su cíngulo y con el capirulo ese alto, picudo, que no permite a las personas que están fuera saber quién es ese penitente. Y os estoy hablando de que esa hermandad, la hermandad del Padre Jesús Nazareno, es grandísima. Puede haber varios miles de personas que pertenecen a esa hermandad. Cuando son ciudades grandes con catedrales y con muchas iglesias, prácticamente se procesiona, o sea, se sacan los pasos de Semana Santa durante todos los días. El viernes de Dolores, que es el viernes, y el sábado de Dolores, por decirlo de alguna manera, empiezan las procesiones que son antes del Domingo de Ramos. En el Domingo de Ramos siempre sale la famosa mulita que hay en todas las procesiones importantes que se precien, pues sale porque como es la entrada de Jesús en Jerusalén, pues sale Jesús montado en una mula y siempre a ese paso le llaman la mulita. Luego ya lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado ya salen
todo tipo de vírgenes, de cristos, de azotados, de sufrientes, dolientes, todo lo que os podáis imaginar dentro de una gran cultura de lo que fue la Contrarreforma, de lo que fue ese movimiento de que, como se estaba produciendo en una parte de Europa una retirada, incluso destrucción de lo que eran las tallas, pues aquí en la Contrarreforma y además en Andalucía es donde más explosiva, también en Castilla, también la zona de Valladolid, Zamora, Salamanca, León, por ahí también hay un gran trabajo de imaginería, pero sobre todo en Andalucía, que lo conozco igual más y he visto más procesiones, ahí sí que los de el clero y los artistas que eran movidos por la fe, sí que dijeron, pues os va a saltar la sangre hasta en la cara cuando paséis. Y es por eso esos Cristos tan absolutamente lacerados, sangrantes, tan rotos de dolor y que mueven tanto a las lágrimas, porque no toda la gente cree, pero los que creen firmemente en esas imágenes que les conmueven. Y uno de los actos, porque os estoy contando mucho, pero hemos empezado por el besapiés, es que antes de que la imagen, normalmente, la imagen que procesiona está en un retablo o en un almacén. A veces está en un almacén o en una casa de una hermandad, que es una especie de capilla privada donde se juntan la hermandad y allí tienen la imagen. Algunas casas de hermandades son absolutamente unas capillas impresionantes, pero impresionantes. Y cuando van a hacer el paso que es coger la talla y situarla en las andas para que procesione, lo que se coloca es de una manera solemne la imagen en este caso de la que estamos hablando, de nuestro Padre Jesús de Nazareno. Entonces la elevan un poquito, pero prácticamente la elevan a un metro del suelo, para que las personas puedan besar con devoción el pie de la talla. Esto es lo que yo he vivido. En algunas imágenes de la Virgen, que también hay un besamanos, pues le besan la mano, o el rosario que lleva, o el escapulario, pero esto ya es una tipología de Semana Santa que nos llevaría pues a otro desarrollo, y que igual algún día lo hacemos, pero de momento estamos dentro de la Catedral de Jaén, estamos viendo su interior, y vamos a ir enseguida a la sacristía de la Catedral, una de las grandes obras de Andrés de Vandelvira. Esto es Historia con Sentido, soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.